Dios que es vivo, amén. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos, y dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que usted está vivo, usted está respirando. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor porque una vez más nos ha permitido volver a este lugar, amén. Teníamos tiempo anhelando este momento y ahora el Señor lo ha permitido, y le doy la bienvenida a aquellos hermanos que han asistido y también la bienvenida a todos aquellos que están en casa escuchando este servicio. Y yo le pido que en este momento usted disponga su corazón. Dios es bueno y Dios quiere traer una palabra a nuestra vida, amén. Dios es bueno y Dios desea hacer algo nuevo en nuestras vidas cada día. Así que yo le pido que allí donde usted se encuentra, incline su rostro por un momento y dígale al Señor: Señor, yo quiero oír tu voz en esta mañana. Dígale: Señor, yo necesito oír tu voz en esta mañana, necesito dirección. Allí donde usted está también en casa, dígale al Señor: Señor, necesito una palabra tuya para mi vida, oh Dios. Necesito que tú me hables, oh Rey de Reyes, que tú transformes mi vida. Oh Dios, te he buscado, Señor, de corazón, y ahora anhelo, Señor, encontrarte en mi vida en esta mañana, Padre. Deseo, Señor, algo nuevo en mi corazón, Señor, que tu palabra siga limpiando, que tu palabra siga transformando, que tu palabra siga haciendo en mi corazón, oh Dios, y en mi vida todos los cambios que sean necesarios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy vamos a iniciar un tema y seguramente no lo vamos a poder terminar por causa del tiempo. Y este tema tiene como título: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Dígalo conmigo: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Hoy vamos a iniciar, probablemente solo toquemos la introducción y una parte o el primer punto, y continuaremos el próximo domingo si el Señor así nos los permite. Para este pasaje quiero que leamos la palabra en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Abra su Biblia. Evangelio de Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, y vamos a leer solo el texto 25. Si usted está allí en casa también con una Biblia a la mano, le invito, abra su Biblia en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículo 25. Dice la palabra del Señor: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Amén. Vamos a dejar la lectura hasta allí, luego vamos a estar avanzando en ella. Dice la palabra, o bueno, antes de iniciar con el tema, quiero decir lo siguiente, y es que la Biblia no es un libro lleno de fórmulas mágicas, no es un libro lleno de paso a paso para que nosotros sepamos cómo alcanzar milagros, para que nosotros sepamos cómo hacer muchas cosas. La Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Cada letra ahí escrita es la voluntad santa de Dios. Amén. Y cuando nosotros hacemos esa voluntad perfecta de Dios, entonces conseguimos conquistar el corazón de nuestro Dios. Conseguimos agradar a Dios. Este no es un libro para obtener milagros. Este no es un libro lleno de fórmulas de cómo alcanzar cosas. Entendemos que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia de Dios. ¿Sabe usted qué es gracia? Gracia significa que es un regalo de Dios inmerecido. Nada de lo que recibimos lo recibimos porque lo merecemos. Lo recibimos porque nuestro Dios es bueno. Lo recibimos porque en su bondad Él le plació tener esa gracia con nosotros. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Por gracia recibimos milagros. Por gracia recibimos todas las cosas. Nada podemos hacer como hombres que nos puedan conducir a la vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos según la palabra es porque la gracia de Dios nos guía, es porque la gracia de Dios nos acompaña, y por medio de esa gracia, cuando nosotros actuamos en obediencia según el tema que vamos a iniciar hoy, entonces podemos heredar la vida eterna. No podemos vivir de una manera desconectada de Dios. No podemos pensar que si yo llevo un paso a paso, pues usted ve el título, ¿cierto? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Podríamos pensar que depende de mí el heredar la vida eterna. Pero ningún hombre podrá heredar vida eterna si primero la gracia de Dios no le alcanzaron. Ningún hombre podrá heredar la vida eterna. Ningún hombre podrá llevar paz
pasos a pasos en su vida si primero la gracia de Dios no le ha alcanzado? Y es ella la que nos conduce al Padre. Es ella la que nos conduce de vuelta a nuestro lugar original. Nosotros nacimos de Dios. Dios fue nuestro creador. Dios fue aquel ser que un día planeó y ejecutó su plan de traer vida a esta tierra, de crear hombres y mujeres, de crear toda la naturaleza y todas las cosas. Pero el hombre se echó a perder cuando pecó en el huerto, cuando desobedeció, y dice que por causa del pecado todos fuimos ¿qué? Destituidos de la presencia de Dios. Ahora, la gracia de Dios ha sido hombres, la gracia de Dios ha sido abierta, ha sido entregada, ese regalo de Dios, ese regalo, ese don divino de Dios, para que podamos encontrar el camino de regreso que un día perdimos, nos echados de la presencia de Dios, y ahora Dios ha abierto ese camino de gracia para que podamos volver a nuestro lugar original. Y doy gracias al Señor por los que ya han encontrado ese camino, y doy gracias al Señor por los que ya han entendido la palabra y está Cristo habitando en sus vidas, y doy gracias al Señor por los que están allí en casa también, que son creyentes y que entienden la palabra, pero hay un gran número de hombres y mujeres que aún no han encontrado esa gracia de Dios en su vida. Ahora, encontramos el camino que nos devuelve al Padre, pero entienda usted, hermano, entienda usted, amigo que está en casa, que hay una responsabilidad también del hombre para ahora que estamos en este camino. Amén. Dios hace su parte y Dios ya ejecutó su parte, y ahorita vamos a estar desarrollando y hablando un poquito sobre esto, pero también hay una parte del hombre, hay una responsabilidad humana, y yo no puedo ignorar mi responsabilidad. Yo tengo que ejercitarme y tengo que efectuar mi parte para poder alcanzar esta vida eterna. Amén. Para poder llegar hasta el final, hasta esa meta que el Padre tiene preparado para nosotros. Ahora, si yo le preguntara allí donde usted está en casa, o aquí mi hermano que está acá sentado, si yo le preguntara a usted cuál fue la razón por la cual usted buscó al Señor inicialmente, cuál fue ese motivo por el cual usted fue por primera vez a una iglesia, por el cual usted oró por primera vez al Señor, o por lo cual usted hizo su oración de fe. Yo estoy segura que muchas motivaciones vamos a encontrar, y encontramos testimonios. Se acercaron porque tenían al hijo enfermo, porque tenían la hija enferma, como la mujer sirofenicia. Dice la palabra que tenía a su hija enferma, estaba atormentada por un espíritu inmundo, y ella se acercó y clamó a Jesús. Muchos allí donde se encuentran pudieran testificar esto: yo no conocía del Señor, pero comenzó una situación difícil en mi casa, mi hogar estaba que se destruía, me hablaron de Jesús y puse mi vida en las manos del Señor. Otros podrían decir que comenzaron a buscar por una enfermedad propia en su cuerpo, cuando el médico les dijo no hay nada que hacer, o cuando estuvieron cansados de en sus propias fuerzas luchar, entendieron que necesitaban de Dios. Pero yo le digo, mi hermano, que esto solo fue una excusa de Dios para atraerte. Dios te trajo a través de esa circunstancia. Dios se reveló a tu vida, Dios se reveló a mi vida, y Dios se sigue revelando en a las vidas de aquellos que aún no le conocen a través de circunstancias como estas, pero estas solo son excusas de Dios para atraerte a su presencia, mas no es el propósito final. Dios no te trajo aquí simplemente para sanar a tu hijo o a tu hija. Dios no te trajo a su presencia solamente para sanarte de una enfermedad física. Dios no te atrajo o no se reveló a tu vida simplemente para que tuvieras un milagro financiero. No se reveló a tu vida y tú no estás escuchando esta palabra ahí en casa simplemente para resolver una situación que estás pasando en este momento. Algunos le buscan por las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Muchos han quedado sin empleo, muchos están pasando situaciones económicas difíciles, situaciones familiares difíciles, pero este no es el propósito final de Dios.
Y si ese fuera el propósito final de Dios, yo te preguntaría, ¿y entonces qué hay después del milagro? Entonces, ¿qué viene después del milagro? Si solo le buscamos para conseguir un milagro, luego que recibimos el milagro ya no hay nada más que hacer. No habría propósito y no habría sentido en que sigamos buscando a Dios. Pero Dios puso su excusa en tu vida para que tú puedas ir mucho más allá. Aquella circunstancia fue del momento. Y qué bueno que hayas entendido que Dios es soberano. Y qué bueno que hayas entendido que Dios es el omnipotente que hace milagros. Y qué bueno que hayas entendido que Dios, el creador, tiene la potestad para tomar control sobre toda circunstancia en tu vida. Pero ahora debes entender que después del milagro hay que seguir caminando. Amén. Que después del milagro hay que seguir avanzando. Que después del milagro hay un largo camino por recorrer que nos conduce a vida eterna. Porque para esto fuimos nosotros creados. Y para esto fuimos llamados. Y para esto Dios hizo todo un plan de salvación. La palabra dice que los hombres no buscaban a Dios, los hombres estaban alejados de Dios. Y en esa condición estaba usted y estaba yo. ¿Cuántos dicen amén a esto? En esa condición estábamos todos. Estábamos destituidos de esa presencia de Dios. Y Dios creó el plan, hizo el plan aún antes que el hombre fuera creado, aún antes de que el hombre fuera establecido sobre esta tierra. El cordero inmolado ya estaba dispuesto para hacer su sacrificio. Y dice la palabra que Dios envió a su hijo. Vamos a leer el capítulo 3 de Juan. Yo sé que usted podría recitarlo de memoria. Juan 3:16, que dice el pasaje, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ponga su nombre allí. Porque de tal manera amó Dios a Kelly. Ahora diga su nombre. Porque de tal manera Dios te amó. Amén. De tal manera Dios te amó. Y dice la palabra que Él, por causa de ese amor, entregó a su Hijo unigénito. Unigénito es único hijo. Entregó a su único hijo, el santo, el que no había cometido pecados, el inocente, el cordero inmolado de Dios fue entregado por causa del amor que tenía por ti y por mí. ¿Y cómo estábamos nosotros? Perdidos en pecado. ¿Merecíamos nosotros este sacrificio? Para nada. No lo merecíamos, pero Dios entregó a su hijo por amor. Y dice que lo entregó ¿para qué? Siga leyendo el pasaje. ¿Para qué dio a su hijo unigénito? Dice, para que todo aquel que en él cree, no que, sino que ¿qué? Mas tenga vida eterna. ¿Para qué Dios envió a su hijo? Para que heredemos vida eterna. Dios no envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios no envió a su hijo a padecer semejante crueldad, a padecer semejante sacrificio para que tú y yo tengamos un milagro y luego nos vayamos de él. ¿O usted cree que sí? Para que usted y yo recibamos la sanidad y luego nos olvidemos de él. ¿Sería para esto? No, mi hermano. Dios lo hizo porque quiere darte más. Dígale al Señor: gracias, Señor, porque tú siempre me das más de lo que yo pido o entiendo. Tú viniste a Él, tú te acercaste a Él, tú estás escuchando esta palabra de pronto porque tienes una necesidad en tu casa. Estás acercándote y tu oído lo estás disponiendo para escuchar esta palabra porque tienes una dificultad. Pero Dios quiere darte siempre mucho más. Después del milagro, Dios quiere hacer el milagro más poderoso que ni siquiera le has pedido, y es la vida eterna, mi hermano. Una eternidad al lado de nuestro Dios, una eternidad sin temor, sin condenación, una eternidad al lado de nuestro Padre, disfrutando de su presencia. Amén. ¿Qué dice la palabra en el capítulo 53 de Isaías? Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mi hermano, no crea que fue una muerte fácil para el Señor Jesús. Dice la palabra que clavos traspasaron sus manos y sus pies. Imagine allí ese panorama, su sangre derramándose por amor a usted y a mí. Una corona de espinos en su cabeza, hermano. Sufrió esa corona. Usted se puya con algo, se chuza con algo y siente dolor. A Jesús le colocaron una corona en su cabeza de espinos y la soportó por causa de su amor a usted y a mí.
una lanza en su costado. Pero antes de que él fuera crucificado, antes de que aquella corona fuera puesta sobre él, antes de que aquellos clavos traspasaran sus manos y sus pies, antes de que aquella lanza traspasara su costado, dice que él fue molido por nuestras rebeliones, fue abofeteado, fue humillado, fue latigado, fue escupido, fue maltratado por los hombres, y todo lo soportó por causa de su amor, y lo hizo para que heredes la vida eterna. Entonces, ¿para qué buscamos a Dios? ¿Para un milagro? Los milagros ciertamente vendrán si tú sirves a Dios. Los milagros ciertamente vendrán si tú sigues al Señor. Los milagros ciertamente vendrán si tú clamas con fe. Pero Dios quiere darte más, y ese más es la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Si lo va a aplaudir, dele este aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Hay muchas motivaciones por las cuales buscamos al Señor, pero esas motivaciones puede que vayan cambiando. Amén. Y digo que puede porque lamentablemente algunos no logran cambiar esa mentalidad y esa motivación. La palabra, y hablemos un poquito de la historia bíblica. ¿Qué dice? Jesús vino a esta tierra y estuvo 3 años y medio predicando, y durante esos 3 años y medio dice la palabra que mucha gente se agolpaba y mucha gente se reunía. Gracias a Dios no había coronavirus, ¿cierto? Para esa época mucha multitud le seguía y estaban allí al lado de Jesús, pero no todos le buscaban porque realmente le reconocieran como hijo de Dios, y no todos le buscaban porque realmente deseaban heredar vida eterna, sino que algunos le buscaban, ¿por qué? Por el pan que perecía, dice la palabra. ¿Cómo sería si en este tiempo, imagínense Jesús multiplicando esos 5 panes y esos 2 peces, donde dice la palabra que con 5 panes y 2 peces comieron una gran multitud, como 5,000 hombres? Y luego más adelante en otro evangelio, en el evangelio de Marcos, habla de, creo que en el capítulo 8, de que con 7 panes y unos cuantos pececillos se alimentaron 4,000. Imagine usted en este tiempo una iglesia donde acontezcan milagros como esto. Estoy segura que las iglesias estarían llenas. Habría una gran cola. ¿Qué familia en acción y qué familia en acción? Esto sería tremendo. La gente trayendo su librita de arroz, su canasta, para que le oren y sea multiplicado, ¿verdad? Y por esa causa muchos seguían a Jesús para tener el pan que perecía. Dice la palabra que otros le seguían por milagros de sanidad. Recuerda aquel pasaje de los 10 leprosos. Dice, 10 leprosos clamaron al Señor Jesús viendo que pasaba por el camino, y entonces Dios hizo milagros a través de su Hijo. 10 fueron sanados, pero ¿cuántos quedaron para adorarle? Solo 1. Y lamentablemente esta es la realidad, no solo en el tiempo de Jesús, sino en nuestros tiempos. Esta es la realidad. Muchos buscan a Jesús por causa de su necesidad, pero luego se van porque no entienden que Dios quiere darles más. Pero mi invitación es que no te vayas de Jesús. Mi invitación es que aún después del milagro, a ti que me estás escuchando ahí en casa, aún después del milagro, quédate al lado de Jesús. Sigue caminando el camino que falta, sigue caminando lo que resta, porque Dios quiere llevarte a una eternidad con Él. Amén. Dios quiere llevarte a una eternidad con Él. Dios quiere librarte de condenación. Dios quiere librarte de un lago de fuego. Dios quiere librarte del infierno. Dios quiere hacer de ti algo hermoso. Dios, dice la palabra, que tiene dones para aquellos que permanecen hasta el final. Hay un nombre nuevo para usted. Hay túnicas blancas, vestiduras blancas para aquellos que permanecen hasta el final. Este galardón es para los que entienden que no es por milagros que sigo a Jesús, sino que hay una vida eterna para mí que me espera. Amén. ¿Cuántas cosas dice la palabra que hay reservadas para aquellos que caminan hasta el final? No es solo decir, hermano, llegar a la vida eterna, es todos los galardones. Dice la palabra que Dios es quien galardona, y hay muchos galardones para usted. Y yo le felicito porque usted está allí sentado. Y yo le felicito porque este tiempo de pandemia no ha enfriado su amor por Él. Y yo le felicito porque este tiempo, aunque ha apagado el amor en muchos corazones, usted sigue en pie y usted sigue caminando
pasando, con luchas, pero usted sigue avanzando porque hay mucho por recorrer, mi hermano, pero créame que vale la pena. Vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir avanzando en el Señor, vale la pena seguir escuchando, porque Dios y tiene un galardón para mi vida. Amén. Gloria al Señor. Me emociono. Muchas cosas pasamos en esta tierra y no vale la pena estar tanto tiempo sufriendo en esta tierra para luego perdernos toda una eternidad, hermanos, y se me está acabando el tiempo. Así que cualquier hombre que busca a Dios por una motivación que no sea la vida eterna, su motivación es cerrada. No podría decirle yo que al principio Dios coloca su excusa para traerte. Pero luego de esto, entendiendo esta palabra, entendiendo que hay algo más, si tú te vas, la situación fue errada. El problema volverá. Dios, dice la palabra que a través de Jesús, su Hijo, resucitó a Lázaro, pero Lázaro no está por allí caminando todavía. ¿Lázaro qué? Volvió a morir, ¿verdad? Volvió a morir. Y nosotros le buscamos y le decimos: Señor, sáname de este dolor que tengo aquí. Y Dios te sana de este dolor que tienes aquí, pero mañana te duele por acá. Entonces, ¿cuándo necesitas a Dios? Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida le necesitas. Si tú le buscas solo por lo que estás pasando hoy, mañana le vas a volver a necesitar. Entonces, ¿por qué le dejas? No le dejes. Sigue avanzando con Él, porque en Él están los milagros. Él vino a esta tierra a traer su reino, su voluntad. Él no solo vino a morir, Él vino a establecer su reino en tu vida. Y por eso cuando los discípulos le preguntaban: Señor, ¿cómo debemos orar?, les dijo, dentro de la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Él vino para esto, para establecer su voluntad, y su voluntad es que usted y yo seamos salvos. Amén. Que usted y yo podamos heredar vida eterna. Voy a solamente explicar algo del pasaje porque ya no queda más tiempo. Leemos nuevamente el capítulo 10, verso 25 de Lucas. Vuelvo allí a la palabra que iniciamos, que leímos inicialmente. Lucas capítulo 10, verso 25. Dice la palabra: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a entrar en contexto. Jesús se estaba dirigiendo hacia Jerusalén. En el capítulo 9, devuélvase un capítulo. En el capítulo 9, ya casi al final del capítulo, por allá por el verso 51, capítulo 9 del mismo evangelio, verso 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Cuándo se da este evento? ¿Cuándo se da este momento de la pregunta del intérprete de la ley? Se da ya terminando prácticamente Jesús su ministerio. Ya estaba en su último periodo, a punto de ser crucificado. Y dice en el capítulo 9, un capítulo anterior: cuando se cumplió el tiempo, Jesús se dispone para ir a Jerusalén. Y era en Jerusalén donde ya iba a ser sacrificado y donde se iba a cumplir toda aquella profecía de la cual la palabra nos habla en el Antiguo Testamento. Amén. Estando él de camino a Jerusalén, muchas cosas siguieron pasando. Recuerde que eso no es coger un avión como nosotros y a las 2 horas estamos allá, sino que el Señor se tomaba su tiempo, tal vez tardaba días. Y dice la palabra que en el camino, bueno, que la Biblia no lo dice exactamente, pero dice que iba de camino a Jerusalén. Mucha gente igual seguía con él. Y dentro de la gente que le seguía y dentro de la gente que estaba cerca de él, había un hombre que era intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Es una persona que ha sido entrenada desde la niñez. Es una persona que ha sido capacitada desde la niñez
en la Torá, en la palabra, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, y está capacitada para hacer preguntas y para responderlas. Tiene un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios en la Torá. Y dice la palabra que este hombre experto en la palabra, este hombre que enseñaba al pueblo, este hombre que sabía qué dice la palabra acerca de la vida eterna, porque la vida eterna aparece aún desde el Antiguo Testamento en la Biblia. Si usted busca la expresión vida eterna, aparece 46 veces en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Comienza a aparecer. Ellos tenían conocimiento sobre la vida eterna. Solo que no había una revelación completa como la que tenemos hoy, porque ahora el canon ya está cerrado y Dios ha seguido hablando, siguió hablando hasta el libro de Apocalipsis. Amén. Y dice la palabra del Señor que este hombre se le acerca y le pregunta, pero le pregunta con una motivación incorrecta. Le dice en el verso 25, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? ¿Para saberlo? ¿Cuál fue su intención cuando hizo esta pregunta? ¿Había en su corazón realmente un anhelo de saber cómo heredar vida eterna? Dice la palabra que lo hizo para probar a Jesús. Y por eso le digo, muchos siguen, pero no todos con una motivación correcta. Él estaba dentro de la multitud y se acercó a Jesús para probarle. Le hace esta pregunta para probarle. ¿Qué quería probar? Probablemente quería probar cuál era su respuesta para luego encontrar caída. Probablemente lo que quería probar era si Jesús se basaba su doctrina en la ley, o si por el contrario iba a hablar algo diferente a la ley para luego caerle junto con los demás fariseos. O tal vez lo que querían probar era cuán conocedor era él y medir su conocimiento. Recuerde que él era un maestro, era un intérprete. Y a veces los expertos se miden entre ellos mismos, ¿verdad? Bueno, este es maestro y todo el mundo le sigue. Vamos a ver cuánto sabe de esto. Su intención era crear una discusión, pero Jesús no entró en ese juego. Y dice la palabra que al preguntarle, ¿qué le dice el Señor en el siguiente texto, en el 26? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y como el intérprete es el experto en la palabra, y como el intérprete es el experto en la ley de Dios, en la Torá, entonces Jesús lo pone a responderse a sí mismo. Y él se da su respuesta, y vamos a seguir leyendo. Y dice, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús en el verso 28 le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le pregunta al Señor, el Señor lo pone a responderse a sí mismo, y luego le dice, muy bien, ya lo conoces, ya lo sabes. Ahora es necesario que lo pongas por obra. Mi hermano, no es suficiente con que usted sepa que Dios tiene vida eterna para nosotros preparada. Es necesario que comiences a poner lo que Él te está mandando para heredarlo. Amén. No es suficiente con que usted sepa la respuesta. Es necesario que haya una aplicación de esta palabra en nuestras vidas. Por eso yo le digo, Jesús hizo su parte, Dios hizo su parte, el Padre envió al Hijo, el Hijo puso su vida por amor a nosotros. Y ahora, ¿cuál es tu deber? Y ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Comenzar a aplicar lo que Dios te está diciendo para que puedas heredar vida eterna. La palabra dice que ella es viva, que es eficaz, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Ella tiene la capacidad para hacer muchas cosas, pero si tú no la lees, y esa es tu parte, pero si tú no la escudriñas, y esa es tu parte, pero si tú no la guardas, a los que les cuesta mucho memorizar la palabra, mi hermano, es un... ¿Cómo la vas a guardar en tu corazón? Tienes que memorizar la palabra en tu corazón, atesorarla. Y si no la pones por obra, entonces por mucho que ella sea viva y sea eficaz y sea útil, no podrás tener sus beneficios. Amén.
El intérprete le dijo la respuesta a Jesús. Él le pregunta: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús no le respondió: haz esto o haz aquello. Jesús simplemente le dijo: ¿cómo lees? ¿Qué dice la ley? Tú eres el intérprete. Él le cita la palabra, le cita la ley, que esto está escrito en Deuteronomios y en Levítico: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En Levítico: ama a tu prójimo. Le cita la palabra y luego el Señor le dice: bueno, aplícalo. Es necesario que lo que conoces lo apliques. Mi hermano, es necesario que lo que estás escuchando cada día lo apliques en tu vida. Es necesario que cada palabra que recibas lo apliques en tu vida. Es necesario que pongas de tu parte para poder heredar vida eterna. Y créeme que la gracia de Dios seguirá a aquellos que se esfuerzan para alcanzar esa vida eterna. Hoy solamente hemos hablado de la introducción. Nos queda todo el tema por desarrollar, pero se nos acabó el tiempo. Así que vamos a estar orando al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y continuamos la próxima semana. Amén. Padre, te damos gracias. Levante sus manos al cielo y dígale: Dios eterno, gracias. Gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Allí donde usted está en casa también levante sus manos y su voz y diga: gracias. Gracias por lo que he escuchado, Dios, en este día. Señor, gracias porque tú siempre me quieres dar más. Hoy recibo esta palabra y te pido que tú me ayudes a atesorarla en mi corazón y me ayudes, oh Dios, a entenderla. Dame iluminación, Espíritu Santo de Dios. Dame entendimiento, Espíritu de Dios, para poder comprender, Señor, los misterios que están ahí en tu palabra, porque yo deseo heredar esa vida eterna. Dios, bendice a cada vida que ha recibido tu palabra y a aquellos que seguirán viendo esta grabación, Señor. Oh Padre, bendícelos, Señor. Bendice a cada oidor de esta palabra y ayúdanos a ser oidores y hacedores de ella, oh Dios. No permitas que nada se pierda, Señor, sino que esta palabra quede guardada por completo en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo. Bendigo, Señor, las vidas que han de salir de este lugar. Te pido que les guardes, Señor, y que tú hagas, oh Dios, conforme a tu propósito. Guarda, Señor, nuestras vidas durante esta semana. Bendecimos esta semana. Vamos, levante su voz, sus manos y dígale: Señor, yo bendigo esta semana. Yo creo que tu bendición me alcanza, Señor. Yo creo que tú estás conmigo, Dios, y yo creo que tú harás milagros poderosos durante todos estos días, y yo voy a estar testificando, Señor, de lo que tú haces en mí, en el nombre poderoso de Cristo. Si tú lo crees, di amén. Dios te continúe bendiciendo, iglesia. Dios te bendiga y te guarde.